Bien, queridos amigos, buenas tardes. Un día más con vosotros. Cada sábado aparecemos a través de Costa Noroeste, pues trayéndole algún tema distinto. En este día queremos hablar un poco de algo que ya ha ocurrido hace unos días atrás. Sabe, al final del mes pasado se estaba celebrando en España y en toda Europa el Día de la Reforma, cuando Martín Lutero pues escribe sus 95 tesis en la puerta de su iglesia en Wittenberg. Nosotros no queremos meternos mucho en el tema ese, ni de verdad que no es nuestro sentir entrar buscando polémica del siglo pasado, cosas que ya pasaron y que con sus penas o sus glorias dieron su fruto. Pero sí es curioso que todavía incluso los libros de texto no está muy definido qué fue y qué no fue la reforma, y en qué se basó y qué promovió aquella reforma. Y cuando hablamos de reforma, quiero que ustedes entiendan que reformar una cosa no es partirle a trozos. Reformar es tratar de que eso que está mal, reconstruirlo, ni aún formarlo de nuevo, sino tratar de arreglar. Como podríamos hacer, por ejemplo, con un jarrón que se nos rompe, cogemos el pegamento y medio y lo tratamos de formar, ¿verdad? Bien, cuando hablamos de reforma, no estamos hablando, sino simplemente de tratar de reformar. La idea de Lutero era reformar la Iglesia y no dividirse de la Iglesia ni abandonar la Iglesia católica, sino al contrario, darle un sentido a la Iglesia a través de la Biblia. Bien, pero no solamente vamos a hablar de Lutero, Lutero lo tenemos ahí, pero con él no empieza. Por eso hoy tengo una invitada que ya hace algún tiempo estuvo aquí con nosotros, haciendo también un programa. Ella es Margarita, así le llamamos, de manera cariñosa. Y pues buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Pepe. Bienvenida y gracias por tu disponibilidad. Muchas gracias a ti por invitarme. Por estar ahí con nosotros. Ella nos va a hablar un poco de la reforma. Ella es profesora de GB. Perdón, ¿de qué? De secundaria. De secundaria. Perdón, yo me he equivocado. Y está muy metida este año en el tema de la reforma, porque quiere darle a los niños pues el verdadero sentido que tuvo y lo que provocó la reforma. Bien, tengo entendido, Margarita, si vamos a entrar por aquí, tengo entendido que Lutero no fue el primero que de alguna manera empieza a tratar de reformar la Iglesia. ¿Con quién empieza este movimiento? Pues, bueno, realmente a lo largo de la historia de la Iglesia van surgiendo muchos grupos de personas que están en desacuerdo con principios doctrinales y con costumbres de la Iglesia católica, y que bueno, que son declarados herejes, ¿no? Son quemados, son asesinados. En este caso podemos hablar, por ejemplo, de Wycliffe, o podemos hablar de Juan Hus, unos personajes que bueno, que editaron sus obras, sus escritos, y bueno, llegaron a manifestarse en contra de ciertas enseñanzas y ciertas costumbres que se practicaban en la Iglesia católica. El problema de estos personajes que fueron declarados herejes, Juan Hus, por ejemplo, fue quemado en la hoguera junto con sus obras. Sus libros. Eso es. Y Wycliffe, pues, a pesar de que tuvo una muerte tranquila, pero después se le sacó de la tumba, se quemaron sus restos y fueron echados al río, ¿no? Porque se consideró después de su muerte que sus enseñanzas, que sus escritos eran heréticos, ¿no? Eran herejes. Ya había habido un movimiento antes de Lutero, ¿no? de protesta, de intentar reformar aquellos principios que no estaban de acuerdo a la escritura, que no eran principios bíblicos ni apostólicos de la Iglesia católica, pero que realmente de alguna forma o de otra se habían estado acallando a estos personajes que habían surgido. Bien, hay algo, sí, de la reforma de Lutero se conservan frases muy fuertes, como solo fe, solo gracia, solo escritura. Dime algo de cada uno de esos aspectos. En principio, bueno, Lutero declara, ¿no?, que los tres principios, solo la escritura, ¿no?,
Él dice que su fe está basada solo en la palabra de Dios. No puede basarse en tradiciones, ni en costumbres, ni en concilios, ni en principios tomados por los papas, porque cuando él empieza a estudiar, él estudia teología, se da cuenta de las contradicciones, de los cambios de un concilio a otro, y se da cuenta también de que la tradición ha impuesto principios en contra de lo que ponen las Escrituras. Entonces él pretende basar su fe en la palabra de Dios, ¿no? En la Escritura. En la Escritura. Solo la fe, pues él piensa y realmente como Pablo, ¿no?, lo expresa en todas sus epístolas, solo por fe se es salvo. El hombre no puede salvarse por obra, porque dice la palabra que no hay justo ni aun uno. No hay forma de que el hombre llegue a la salvación. Solo por la fe en Jesús el hombre tiene capacidad de salvarse, y solo es por la gracia, no es por la obra, ¿no? Solo es un regalo de Dios la salvación, no es algo que pueda obtener el hombre por sí mismo. Y esto Lutero pues lo entendió cuando empezó a leer las Escrituras en los originales, y así lo expresó. Estos eran los 3 principios básicos, ¿no?, de la doctrina luterana. Ajá. San Pablo es el que usa la expresión de amor, que dice, justo por la fe vivirá. Ese texto lo usa Lutero mucho en sus escritos, que solamente es la fe lo que nos conecta con Dios, nunca nuestras tradiciones ni nuestra forma de hacer las cosas. Algo más. Bien, esta reforma, y bien se le llama reforma, y no se le llama, como he dicho antes, división y ruptura, sino reforma, esto trajo unas consecuencias. Aparte de las consecuencias espirituales, trajo otras consecuencias. La fe que Lutero está hablando a la gente está impactando a la gente. ¿De qué manera? La gente está recibiendo ese mensaje que Lutero está expresando. Solo Escritura, solo fe y solo gracia. ¿Cómo impacta esta fe en la gente? Realmente, bueno, hay cambios. Hay cambios, ¿no? Y Lutero es una persona muy inquieta espiritualmente. Lutero tiene una serie de episodios en su vida. Uno de ellos una epidemia de peste que asoló gran parte de Europa. Murieron varios de sus compañeros de la universidad. Para él eso fue algo muy doloroso. Después tuvo una experiencia de estar muy cercano a la muerte, cayó un rayo al lado de él. Y entonces él clamó a Dios, ¿no? Y bueno, él pidió que le salvara y que él se iba a consagrar, ¿no? Y él realmente, tal como sale de esa tormenta, pocos días después deja la carrera, deja de vender los libros y se va a un monasterio. Y ahí comienza una búsqueda ardua de Dios, ¿no? Él empieza a hacer una serie de sacrificios, de penitencia, de confesiones. Que es lo que estaba establecido por la Iglesia católica. Claro. Pero no se siente aceptado por Dios. Él no siente que nada de lo que él hace le acerca a Dios. Y como no se siente aceptado, realmente cada vez se siente más lejos. Él se confesaba durante horas, a veces 4, 5, 6 veces al día, durante 4 horas en alguna. Él llega a un estado de frustración por no poder acercarse a Dios que bueno, le está haciendo sentirse muy mal. Y su superior, la persona que estaba como responsable de él en el monasterio, decide que lo tiene que poner a trabajar, lo manda como sacerdote fuera del monasterio, y ahí él empieza a estudiar el griego y el hebreo con el fin de leer las escrituras, los originales. En aquel entonces el leer las escrituras estaba prohibido, no estaba al alcance de cualquiera, nada más que lo podían leerlo ciertas personas de la Iglesia, y aparte la traducción que tenían era la Vulgata latina, era en latín, con lo cual pues muy pocas personas hablaban latín o conocían el latín o el griego o el hebreo para leer los originales. Lutero es una persona muy esforzada y se pone a estudiar el griego y el hebreo para realmente poder leer las escrituras. A partir de aquí él ingresa como profesor, como teólogo en la universidad, y empieza un poco a reflexionar sobre todo lo que dicen las escrituras. Llega a la epístola a los romanos y se da cuenta, pues como tú bien dices, ¿no?, de que el justo por la fe vivirá.
que realmente es una cuestión de la vida eterna, ¿no? La salvación es una cuestión de fe. Y él empieza a enseñar eso en la universidad. Y bueno, hay un proceso en su vida, ¿no? Donde él va entendiendo de que Dios no es un Dios castigador, Dios no es un Dios que persigue, Dios no es un Dios que condena, sino todo lo contrario. Dios es un Dios de amor que se acerca al hombre, que no tuvo nada a lo que aferrarse, ¿no? Para bajar a este mundo y hacerse igual, de la misma semejanza del hombre, de carne de pecado, ¿no? Para entendernos, para comprendernos y para restablecer la relación que había tenido inicialmente con nosotros. Cuando él entiende eso, entiende que la posición del hombre es totalmente diferente a lo que la Iglesia católica estaba enseñando, y empieza a tener otro tipo de enseñanza, pero realmente cuando él se revela es cuando comienza la venta de indulgencias en Europa, ¿no? El Papa León X en ese momento necesita fondos para terminar de construir la Basílica de San Pedro, y entonces, bueno, hace unas indulgencias. Se trataba de un papel, una redacción de un papel que tú comprabas por un dinero, dependiendo de la cantidad de dinero que tú tuvieras, pues te la vendían por un dinero o por otra cantidad. Y entonces esa indulgencia te aseguraba la salvación. Pero claro, entre sus fieles, que él se encargaba de enseñar y de enseñar todas estas verdades que él iba leyendo en el Evangelio, se da cuenta en el confesionario de que algunos piensan que por haber comprado la indulgencia son salvos. Muy bien. Pero aparte es que ya pueden permitirse todo tipo de pecado, todo tipo de licencia por tener la indulgencia en su mano. Esto provoca en Lutero, pues bastante enfadado y afectado por esto. Él escribe sus 95 tesis en contra de la indulgencia, las clava en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, y ahí empieza la reforma con todos los cambios que conllevó este proceso. Muy bien. También tuvo, aparte de otras cosas, los cambios culturales, pero también hubo un cambio en la estructura familiar. Es decir, a la familia empieza a tener otro sentido de familia, no ya quizás el que traía de atrás, ¿verdad? ¿Cómo qué? Hay un cambio estructural de la familia. ¿Sigue siendo la misma o hay un cambio? Claro, cuando ya introducimos esta conciencia, ¿no? de un Dios de amor, de un Dios de cuidado, de un Dios que tiene una relación personal con cada uno, de una salvación personal, no mediatizada por una entidad, por una institución, ¿no? Como podía ser la Iglesia Católica. Una de las máximas que predicaba la Iglesia Católica es que fuera de la Iglesia no había salvación. Cuando se establece que la salvación es algo personal, es una decisión personal de cada uno, empieza a haber un cambio en la persona. Empieza a entender que hay una salvación por gracia, hay un acercamiento de Dios hacia ti, hay una preocupación personal, y esto se traduce en que los que están a tu cargo, los que están a tu cuidado, también tienes que hacer un acercamiento y tienes que tener una relación de amor con ellos. Y hay unos cambios, lógicamente, en la familia. Ya nos alejamos de la explotación, de la persecución, sino que entramos en una relación de amor, ¿no? De cuidado, de cubrir al más débil, ¿no? De realmente un cuidado y dejar de explotar a los niños, de una relación que se establece en la pareja por amor, ¿no? Y todo esto fue debido también a la lectura, ¿no? de las Escrituras, porque Lutero, una de las cosas importantes que hizo fue traducir las Escrituras al alemán que se hablaba. Ya el idioma que se hablaba era el alemán, un alemán no lógicamente como el de ahora, pero bueno, un alemán que no tenía nada que ver con el latín ni con las lenguas eslavas antiguas, y Lutero traduce las Escrituras a este idioma. Todo el mundo tiene acceso a leer las Escrituras, todo el mundo puede entender las Escrituras, todo el mundo puede establecer una relación con Dios personal, y empieza a haber un cambio en las mentes. Claro. Y empieza a haber un cambio en las mentes y el comportamiento, siguiendo estos principios bíblicos que la gente empieza a conocer. No tanto ya, digamos, que la gente empezara a dejar la iglesia, sino que la gente empezaron a pensar independientemente de la iglesia. Al encontrarse un Dios cercano, no ya, vamos a decir,
esa figura de ese Dios que si peca te castiga, encontramos que la gente encuentra más que a un Dios castigador, a un padre amante que se acerca. Eso también da opción a que, digamos, los cabezas de familia se sientan, de una vez que he leído las Escrituras, como un padre no castigador ya de los niños, sino amador de sus hijos y de su esposa. Ya no es la esclava de la casa, ni el niño es el criadito de la casa, sino son sus hijos y es su esposa. Bien, la reforma sirve también para, de alguna manera, para planificar en otro aspecto, el aspecto hasta el aspecto laboral, el aspecto cultural, el aspecto económico. En todo esto, incluso el aspecto político, es decir, la gente empieza a pensar ya y a ver las cosas de otra manera. Sí, ahí vemos, por ejemplo, con un estado de semidemocracia que se va desarrollando y muchas cosas más. ¿Qué más podríamos ver en cuanto a esto, Margarita, en este aspecto? Hay cambios, ¿no? Después de la reforma luterana hay cambios políticamente importantes. Uno de ellos es la separación de la Iglesia y el Estado, ¿no? Sabemos que cuando la Iglesia se une en el siglo IV al Estado, se impone, ¿no?, una forma de religión determinada a la gente, y quien no ejercía o quien no practicaba esa forma de religión era ejecutado, o bueno, con lo cual ahora ya no es así. La fe se ejerce libremente y por decisión propia. Hay una separación de ambas. La responsabilidad pasa a ser una responsabilidad social, no es algo impuesto estatalmente que te tienes que comportar así, sino que pasa a ser una responsabilidad como creyente, como practicante de los principios bíblicos. En cuanto al trabajo, se impone una ética diferente del trabajo y de las relaciones humanas. Las relaciones vistas desde el punto de vista de las Escrituras son unas relaciones de amor y de respeto, no son relaciones de imposición. Hay un cambio desde el punto de vista de las relaciones humanas, el respeto a la propiedad ajena, el respeto a la otra persona. En cuanto al trabajo, también la forma de desenvolverse el cristiano en el trabajo, ¿no?, es una cuestión de exponer tu fe, tus principios y de honrar a Dios tu trabajo, y no una obligación deshonrosa o un beneficio deshonroso. Hay un cambio de mentalidad totalmente en el norte de Europa, en los países protestantes, con respecto al tema laboral y al tema político, ¿no? Sí, que hay una marcada diferencia entre el norte de Europa y el sur de Europa. ¿Y tú piensas que es debido a la influencia de las Escrituras, de la ignorancia que se mantuvo en el sur de Europa, con la, digamos, proliferación de las Escrituras en el norte de Europa? ¿Tú crees que ese concepto de, vamos a decir, trabajo en el sur al trabajo en el norte de Europa, ¿tú crees que parte de las Escrituras, del conocimiento que la gente tuvieron de las Escrituras? Claro, el conocimiento de las Escrituras, de los principios bíblicos, ¿no?, de las responsabilidades de una persona creyente. En España, por ejemplo, vamos a poner por ejemplo en el Estado español, no hubo un conocimiento estaba prohibido leer la Biblia, no se podía leer, incluso las traducciones que hemos tenido hasta hace muy poquito estaban en latín, no estaban en castellano, no estaban al alcance. Muchos de los movimientos sociales que surgen en Europa surgen a raíz de la interpretación de las Escrituras, es decir, interpretamos que tal y tal cosa no está bien porque las Escrituras dicen que esto no está bien, y entonces se crea un movimiento de protesta contra esas prácticas, ya hablaremos de algunas, ¿no?, contra esas prácticas que van en contra de los principios bíblicos. Lógicamente, si no estaba al alcance de las personas la lectura de esos principios bíblicos, no se conocían, pues no se podían llevar a cabo. Entonces el tema del trabajo, ¿no?, de la honradez, del sacrificio, de la entrega, lógicamente surge a raíz de estos principios bíblicos. Cuando Pablo habla de que cuando estemos trabajando, dice, al Señor, para el Señor lo hacéis, dice, es que cuando yo estoy trabajando en una obra, viendo ladrillos, pues
aparte de que estoy trabajando para una determinada empresa, yo debo de entender que mi honradez, mi testimonio, es como si yo lo estuviese haciendo para Dios. El concepto del trabajo en Europa ha sido distinto aquí. Aquello era un privilegio, era una dignificación de la persona, mientras que el dicho en España, pues que el trabajo es un castigo, dado de Adán, que Dios le mandó, le castigó a trabajar, ¿no? Es decir, pecó y dijo, bueno, pues va a tener que comer con el sudor de tu frente. Esa interpretación de esta manera de castigo no se entendió en Europa, se entendió de otra manera, se dignificaba a la persona, ¿no? Bien, vamos un poquito más adelante. En fin, para hablar de la usura, pues tendríamos que decir muchas cosas. Pero el primer usurero que encontramos en el tiempo de la Reforma, pues ya sabemos quién era, aquellos que trataban de vender el cielo por 4 monedas de plata. No vamos a decir mucho más para no dañar la mente y el alma de algunas personas, pero eran bastante curiosos que hoy tengan muy reconocida la famosa Catedral de San Pedro, cuando fue construida por lágrimas y sudores de muchísimas personas, ¿verdad? Tristemente así fue. Vamos adelante porque aquí hay muchas cosas que decir, pero Lutero nos dice algo más. Dice que Lutero dio un nuevo sentido a la vocación profesional. ¿Tú qué me dirías de esto? El trabajo, que hemos dicho algo ahora en cuanto a esto, la gente antes trabajaban por una obligación y un castigo, luego la gente lo toman como un privilegio. Hablando de la escritura, Lutero dijo que quería que en el mercado, en el lenguaje del mercado, las mujeres y los hombres hablaran de las escrituras, ¿verdad? Bien, yo no quisiera entrar mucho más adelante, pero sí me gustaría que pudiéramos, no sé si tú has preparado un tema, algo de eso, ¿cómo llega a España? Porque estamos hablando ahí también, siglo XVI, ¿cómo llega a España? Todo este movimiento de Juan Hus, de Wycliffe y de Lutero, ¿cómo entra aquí en España? No sé si me podrá decir algo. Dime algo. En España, pues bueno, surge la Reforma, igual que surge en el resto de Europa. Tenemos personajes muy conocidos, muy famosos, a los que le debemos nuestra Biblia del Oso, nuestra traducción Reina Valera, ¿no? Muy cercanos a nosotros, en el monasterio de Santiponce, ahí al ladito de la ruina itálica. Bueno, pues ellos fueron 2 monjes, ¿no? que empezaron Caisidoro de Reina y Cipriano de Valera, que empezaron a traducir las escrituras en un país donde estaba prohibido leerlas y donde lo que existía era una traducción en latín. Y ellos se esfuerzan, ¿no?, por tener esa escritura. Es una historia muy curiosa, como la tienen que esconder en los sacos de grano, en el establo, porque realmente estaban siendo perseguidos, es decir, las personas no podían acceder a las escrituras. Hay un renacer también de esa idea de Dios. Hay 2 grandes focos de la Reforma en España, uno está en Valladolid y otro en Sevilla, pero tras la persecución que se inicia con Lutero en Alemania, nuestro emperador Carlos V, ¿no?, el hijo de Juana la Loca y Felipe el Hermoso, él era claramente católico, la confesión del Estado del Imperio Español era católica, no puede imponerlo en Alemania, pero sí que en España lo impone. Y bueno, tanto él como su hijo Felipe IV no tienen inconveniente en algunos de sus consejeros que se habían convertido al Evangelio, ¿no? Habían conocido a Cristo como su Salvador, habían reconocido, y empiezan a traer el Evangelio a España, y empiezan a traer ese Evangelio a España de una manera bastante fuerte. Si la Inquisición, si el Tribunal de la Inquisición hubiese aparecido 15 o 20 años más tarde, prácticamente no hubiesen podido terminar la Reforma en España, porque se inició con mucha fuerza, eran los comerciantes que venían de Alemania, había mucho comercio con Alemania, muchos eran los políticos, los intelectuales, al ser el mismo imperio, que viajaban y traían esas ideas reformadas,
y mucho era el comercio también desde Sevilla, con el tema del comercio de las Indias, con lo cual se implantaron 2 grandes núcleos también por otros puntos de España, pero sobre todo en estas 2 ciudades, donde había, bueno, teníamos nombres, ¿no?, de personas que ya profesaban su fe en Cristo y que se iban sumando personas a la Iglesia de una manera muy rápida. Pero bueno, fue una persecución implacable lo que se levantó contra ellos. Empezaron a ser perseguidos, juzgados, quemados. Quizás un episodio que no conocemos demasiado, ¿no?, el de la Inquisición española en el siglo XVI, pero que fueron exterminados, ¿no?, en cuanto que había algún indicio de pensamiento o de conocimiento de las Escrituras. A esas personas se la llevaba, se la torturaba, muchos morían en la tortura y eran quemados ya incluso muertos, otros sobrevivían a la tortura quemados vivos por no negar, ¿no?, a la fe. Y realmente toda la obra, toda la escritura evangélica, todo aquello que se difundió por Europa, en España no se permitió de ninguna manera que entrara. Se quemaban las pilas de libros, los barcos, todo lo que entraba por la frontera, se registraban los libros, y bueno, y se quemaron muchas obras que eran de carácter cristiano y otras que no eran tanto, sino que eran de un carácter más humanista, no tanto a lo mejor relacionadas con el Evangelio, pero sí que hablaban del hombre, ¿no?, como como algo importante, ¿no? Margarita, aparte de las reformas en Europa, siempre Inglaterra fue algo un poco aparte, es un estado un poco aparte. En Inglaterra, ¿hubo algún reformador que se destacara dentro del país, que fuera, digamos, de notorio y que aún hoy conservemos? Hay una persona muy destacada, ¿no?, y muy destacada porque inició muchos de los movimientos que actualmente siguen vigentes, ya no dirigidos por quizás cristianos, evangélicos o protestantes, sino dirigidos por otras cuestiones, pero que fueron iniciados por un reformador, Juan Wesley, y fue una reforma totalmente necesaria en Inglaterra, porque si no hubiese producido esta reforma social, pues hubiera habido una revolución como se produjo en Francia, ¿no?, por la injusticia social tan grande, por la acumulación de riquezas que había en ciertas capas sociales, y como otras capas sociales estaban muriendo de hambre y con muchas necesidades. Y cuando apareció Juan Wesley, hay un cambio, hay un evangelio de práctica, no era tanto un movimiento ya doctrinal como Lutero, ¿no?, que empezó a predicar, bueno, una sola fe, una sola gracia. Esto ya como que sí habían llegado estos cambios doctrinales en Inglaterra, pero hubo un cambio en lo que es el evangelio práctico, ¿no?, el evangelio social. Y se empiezan a introducir leyes como, por ejemplo, la abolición de la esclavitud desde el Parlamento, ¿no? Son protestantes los que la promueven. Hay un cambio también en el sistema educativo. Se hace una educación pública donde se tiene acceso de los niños a la educación, surgen grandes pedagogos. El libro de texto que se establece es la Biblia en inglés, donde los niños empiezan a leer, empezar a leer con la Biblia. Hay también movimientos como, por ejemplo, el tema de las prisiones, donde realmente era muy cruel y de la forma que se dejaba morir prácticamente allí en las cárceles. Hay una serie de cambios, ¿no?, en el sistema de carcelario. Hay cambios también, se empiezan a establecer leyes como la protección de los animales, la protección a la infancia. Empieza a haber cambio también en el tema del sindicalismo laboral, se establecen los sindicatos, los derechos de los trabajadores. Eso sabemos que está durando hasta nuestros días, ¿no?, esa forma de ejercer, ¿no?, los derechos. Bueno, fueron iniciados por reformadores. También se establecen los derechos de la infancia. Los niños eran maltratados, eran abandonados en orfanatos. Películas como la de Oliver Twist, ¿no?, donde podemos ver que los niños eran utilizados, y se empiezan a establecer una serie de derechos, todos ellos basados en las enseñanzas de las Escrituras y promovidos por personas que conocían
las escrituras. Las primeras mujeres que hacen manifiestos feministas son mujeres protestantes, realmente porque estas mujeres conocen las escrituras, saben leer y escribir, porque han aprendido a leer y a escribir para leer las escrituras, y empiezan a hacer una serie de manifiestos por los derechos humanos. Trajo toda una revolución social a Inglaterra y sobre todo creó una conciencia de la necesidad de una justicia social, de una reforma social activa, de una intervención social. Es decir, el Estado no puede estar quieto, el pueblo no puede estar quieto ante esta desigualdad social, sino que tiene que haber un compromiso y una intervención estatal en estas desigualdades. Exactamente. El tiempo lo tenemos ya en nuestra contra y hay que ir terminando. Es cierto que la reforma de Wesley trajo grandes conquistas, como acaba de decir, y una de las más grandes conquistas fue el tráfico humano, ¿verdad? Cosa que también está muy en boga hoy, aunque no parezca que no, y no sean negritas ni negritos los que traigamos, originalmente son blanquitas, las que traen para venderlas y prostituirlas en nuestro mercado en España y en Europa. Pero sí es cierto que fue la conciencia evangélica la que despertó que la esclavitud se aboliera y los hombres fueran libres, declarados libres. Bien, pues hablando de la libertad, querido amigo, tenemos que ir terminando. Nos dicen que tenemos que terminar. Bueno, decir que lo mismo Juan Hus que Wesley, yo diría que y Lutero han descubierto un filón, es un tesoro lo que han descubierto. Para la Iglesia su gran tesoro era las alhajas, los edificios, y ahí lo exhiben aún todavía, como lo más que han conseguido. El tesoro realmente es el Evangelio. El tesoro escondido de Dios para nosotros es el Evangelio. Es la palabra de Dios. Es poder tener la libertad de leer la Escritura, la Biblia, en tu idioma. Que tú, dice Dios, que tiene capacidad intelectual porque Él te la ha dado a ti para que tú leas la Biblia sin que nadie te vaya adoctrinando. El Espíritu Santo de Dios dice que habla el corazón, como le habló a estos grandes reformadores y como sigue hablando a cada persona que hoy busca a Dios. Dice la Escritura que me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Me gustaría en esta tarde, que te voy a regalar la Biblia, que tú me llames. Yo te la quiero regalar para que tú la leas. La semana pasada una señora del puerto de Santa María me llamó para que le entregara la Escritura, la Biblia. Me gustaría que hoy fuera tú, que me estás escuchando, que quiera entender un poco más claro qué es lo que Dios tiene para ti. Tú no vas a ser un gran reformador, seguro que no, pero puedes llegar a ser un hijo de Dios como tú leas las Escrituras. Entender por la fe que la gracia de Dios lo ha dispuesto todo para que tú le conozcas. Y no tengas un Dios castigador, sino un Dios de amor, que te ama y por lo que te ama dio su vida por ti. No me he traído la Biblia hoy, lo confieso, se me ha olvidado traértela para que tú la veas, pero tengo una Biblia para ti y cada semana yo la estoy regalando. Si quieres, llámame, yo te la voy a entregar. Ahí aparecen los números donde tú puedes llamarme para que yo te entregue la Biblia. Y bueno, para terminar, Margarita, muchísimas gracias. Es verdad que tenemos aquí mucho material que decir, pero lo siento, el tiempo se nos ha cortado y tenemos que terminar. Pero muchas gracias a vosotros por venir y disponer de este tiempo para nosotros. En otro día te llamaremos y seguiremos viendo otros materiales que tenemos aquí para ellos. Pues querido amigo, nos vemos la semana que viene. Que Dios te bendiga y te dé un buen fin de semana con tu familia y tus hijos. Que Dios te bendiga.